O sea, el tema de la inmigración, bueno, es un tema re complejo que en nuestro país también hay que entenderlo dentro del contexto de, o sea, se podría explicar por una forma de, de una intencionalidad de traer inmigrantes, también se puede explicar por un tema netamente de búsqueda por la existencia de países que están con conflictos políticos importantes y que generan estas olas migratorias, como por ejemplo Venezuela. También se puede explicar porque, por ejemplo, la inmigración peruana al inicio fue porque Chile estaba en una situación económica bastante mejor y eso atrae a las personas en busca de mejor situación material. El tema de Haití, que es un tema más, la inmigración haitiana es un tema mucho más particular. En Europa, la inmigración se explica principalmente porque se encuentra rodeado por diferentes continentes que tienen estados fallidos, qué sé yo, los temas relacionados con el norte de África, los temas con los estados fallidos del norte de África, la crisis en Libia, por ejemplo, y por ejemplo en Medio Oriente, la crisis en Siria. O sea, hay maneras de explicar estos fenómenos migratorios donde obviamente entran diferentes variables que buscan también incentivar, aprovecharse las circunstancias. Ahora, en Chile en específico, como mencionaba, el tema de la primera inmigración peruana, después la inmigración haitiana y después ahora una inmigración más venezolana, colombiana. Obviamente que genera cambios profundos en el país, sobre todo por un tema también, un tema económico, obviamente por un tema de la competencia por la situación laboral, por la competencia también por los beneficios que da el Estado, donde los chilenos empiezan a competir con los inmigrantes que también entran con una ley que era bastante antigua, que era la de 1974, y un Estado que no estaba preparado, tomando incluso lo que planteaba Osvaldo, o sea, un Estado que no planifica, un Estado que es casi un mero gendarme, se enfrenta con nuevos problemas sociales, que en este caso, por ejemplo, la inmigración, que puede deberse, como digo, por un tema netamente de atracción económica, pero también por grupos que se aprovechan para hacer estas migraciones forzadas, facilitándolas, pero después desentendiéndose, pero también de grupos económicos que requieren mano de obra más económica, ¿sí? También hay un punto de eso. El tema es que también tenemos que pensar que la inmigración que llegó, por ejemplo, a Chile a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, más allá que haya sido una inmigración europea distinta a la inmigración actual, que es una inmigración más latinoamericana o americana, es una migración que más allá, insisto, de dónde el origen, que fue, como decíamos, de europea, es una inmigración que es planificada por el Estado. O sea, el Estado desarrolló una política de Estado para atraer gente, que en este caso era europea, por la circunstancia histórica, de lo mismo, para poblar el país, sobre todo la zona sur. O sea, fue una decisión de Estado. O sea, aquí hay un cambio rotundo en lo que es la inmigración que es de los primeros del siglo XIX y siglo XX, principio del siglo XX, y la inmigración B. ¿Ya? No estoy diciendo por el origen del inmigrante. No estoy hablando no una diferenciación por el origen del inmigrante. Estoy hablando de que la primera inmigración fue una decisión estatal, programada, dirigida, para un objetivo concreto. Las personas llegaban muchas veces sin nada y se les daba un terreno y una plata para poder comenzar a producir. Esta segunda inmigración es totalmente difusa, aunque también se puede ver en algunos casos una direccionalidad por parte de algunos grupos que pueden ser traficantes de personas o también personas con intereses políticos, da lo mismo, pero a lo que voy es que en la segunda no existe una inmigración desarrollada, planificada, etcétera, sino que un Estado que se enfrenta a la inmigración con la herramienta que tiene y que trata de enfrentarse de manera reactiva a un problema que ya era evidente a nivel mundial. Ahora, que pueda existir incentivos, por ejemplo, de la ONU para generar la migración, por supuesto, o sea, estamos hablando de que la ONU tiene una filosofía, de una concepción de mundo que parte en el humanismo, donde el ser humano es prioritario y por lo tanto tiene el derecho a migrar, tiene el derecho, etcétera, derecho a ser reconocido en sus derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, se enfrenta a este problema para que, de alguna manera, regular o incentivar o responder a cosas que muchos estados no logran enfrentarlo porque no tienen quizás las herramientas jurídicas para enfrentarse al problema.
Entonces nos encontramos con un Estado anómico, un Estado enano, que se enfrenta a una inmigración que en este caso, como decía, peruana al principio, haitiana, colombiana, venezolana, y nos encontramos con un Estado que no tiene la herramienta, que no planificó, que no hizo nada, que no tuvo una estrategia, y que actualmente reacciona. Reacciona cuando la inmigración ya está en el país y la población local se encuentra viviendo, compitiendo por diferentes recursos, como por ejemplo laborales, como también por beneficios sociales, eh, o por espacios, por ejemplo, en la educación, o por espacios en la salud. Entonces, ese choque cultural es profundo, y ahí uno puede ver también, si uno puede escarbar un poco, si es que hay algún grado de intencionalidad y asociar eso al concepto de globalismo, que ahí habría que buscar los nexos para poder justificar una posición como esa. Pero creo yo que, tomándolo como yo me lo voy cuestionando, en los análisis que he realizado, es que nos enfrentamos a un Estado anómico, un Estado que puede tener muchos más recursos. O sea, el Estado de Chile tiene un presupuesto de 70.000 millones de dólares y tiene demasiada estructura y más ministerio, etcétera, pero que no hace la pega, no reacciona. En ese sentido, personalmente, yo trabajé en el Estado también, trabajé como analista de defensa en el Ministerio de Defensa, y uno hacía análisis prospectivo de estos temas. Pero muchos de esos análisis quedaban guardados en los cajones, porque no había una voluntad, porque había cierta anomia interna, porque la administración pública se transformó en una burocracia. Y bueno, cuando los análisis prospectivos que se hacen de manera profesional, con diferentes métodos, plantean ciertos escenarios y no son tomados en cuenta, bueno, después terminan explotando estos temas en la cara. Ahora, insisto, yo acá veo un Estado que no tiene ningún rol, salvo reaccionar, salvo mandar una ley, salvo corregir aquí y acá, hacer respuestas efectistas, donde se muestran a las personas que están expulsando el país, pero es un tema que viene por lo menos de los años 90 en Europa, y nosotros no sabíamos que iba a llegar este problema a Chile, principalmente porque, si lo vemos desde un punto de vista económico, Chile genera un desarrollo material que atrae personas. Obviamente que también está el tema de los estados fallidos, el problema de Venezuela, donde muchos países, por ejemplo en Europa, ¿qué es lo que tratan de hacer? Si yo sé que tengo de vecinos, o cruzando el Mediterráneo, estados fallidos, estados que no logran dar un mínimo de bienestar a su población, y la población vive en una constante situación de conflicto, lo más probable es que esas personas emigren. ¿A dónde van a emigrar? A los polos donde existe un mayor bienestar y estabilidad social. Entonces, si yo país no puedo recibir ese volumen, más aún si existen un montón de organizaciones internacionales que fomentan esta inmigración por un tema de humanismo, por un tema de derechos humanos, lo que sea, bueno, yo Estado tengo que ser preventivo y tengo que ayudar a ese Estado fallido para que deje de ser un Estado fallido y logre solucionar sus problemas para que su gente no salga de ahí y no se venga para acá. Y por eso está la intencionalidad, por ejemplo, de Italia de buscar que el problema de Libia se solucione. Por eso Francia quiere que el problema de Siria se solucione, porque en otras palabras es cerrar la llave. Mientras existen los conflictos en los países que están en situación de estado fallido, los flujos migratorios van a seguir constantes, y obviamente que hay organizaciones interesadas, que pueden ser internacionales, multilaterales, corporaciones, la que sea, que están jugando su juego, ¿cierto? Al fin y al cabo es un puzzle político por poder, y en este caso los Estados-nación tienen que ser proactivos. Si yo tengo un problema de inmigración venezolana y tengo una organización como la ONU que tiene una política que busca generar el mayor respeto e integración por los inmigrantes que llegan a los países, y a mí me complica mi población que está compitiendo con esa inmigración, bueno, yo Estado proactivamente debería entonces buscar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sé, buscar que se solucione el problema de Venezuela. No interviniendo internamente, pero sí, no sé, buscando acuerdos y sentando a la mesa a las partes, no como lo hizo Piñera cuando fue a hacer un show político cuando fue a Venezuela, sino que tratar de buscar consensos en el sistema internacional para que Venezuela salga de su problema, resuelva su problema para que la llave se cierre y termine la inmigración, porque la inmigración nos termina matando. O sea, no matando porque los inmigrantes vengan a generar problemas, sino que el drama es que nos termina generando diferencias económicas, políticas, culturales, etcétera,
que el Estado no está preparado porque el Estado nunca estuvo preparado para nada, porque es un Estado subsidiario. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que yo lo tomo, insisto, desde el tema del Estado. Es un Estado que no que anteriormente planificó una inmigración y ahora, nada, ahora, y eso se puede explicar con teorías como que globalistas también, lo puede ser, pero insisto, yo siempre trato, y quizá por deformación profesional, de explicar los fenómenos de diferentes puntos de vista, porque no logro explicar el fenómeno desde una sola variable. Esta es la causa, este es el causante, aquí está. Por un tema de formación profesional me cuesta llegar a esa explicación unívoca. Trato de hacerlo de manera multisistémica.